El hoy capitán Wilson Durán Caselles, durante su carrera militar, se destacó por su abnegación y compromiso con la sociedad, pero hoy la justicia le está jugando una mala pasada. A pesar de los testimonios y de todo lo que tiene a su favor, es el mismo Estado el que hoy quiere presentar a alias Alonso como un humilde campesino. Hoy, en Crónicas TV San Jorge, el final de la gloria al infierno judicial. Tras el rescate de Kevin, la operación siguió para dar con los secuestradores que lograron huir. Entre estos, el ya reconocido alias Alonso, todo sustentado en una orden de operaciones y la identificación plena del bandolero. Fue uno de los que entró acá, en el municipio de Ocaña, a secuestrar al joven Kevin. Y no tanto al joven Kevin, fueron a los 5 niños más. Estamos hablando de 5 niños secuestrados por estos bandidos. Alias Alonso participó en mi secuestro, la gente lo conoce, incluso mi mamá llegó a verlo en algunas ocasiones rondando el negocio familiar. Él llegó a comprar varias veces, como 2 o 3 o 4 veces diría yo, inclusive preguntó por él, pero afortunadamente mi esposo tuvo que viajar, pero no sé qué pasó, a la media hora se regresó y cuando él vino a buscarlo pues no lo encontró. Luego al otro día, que hoy sí me voy, dijo mi esposo, y ese día pues no lo encontró, compró 2 tiras de cigarrillos. Es más, después fue que me pude dar cuenta que era él cuando lo vi en los periódicos. Que para mí fue traumático, porque yo decía que era él, que yo lo había visto, que él había estado en el depósito donde nosotros trabajábamos. En el momento del plagio, de la buceta, él era la persona que estaba a cargo de los otros que se montaron con nosotros. Él era el que daba las órdenes, el que hablaba por celular, el que prácticamente dijo quién se quedaba y quién se iba. Fue la persona que más habló, la que ya cuando viendo de que el secuestro de Kevin iba como para ellos en buen camino, ya con otro compañero se estaban dando ideas y diciendo que era fácil, que o sea, la seguridad era poca, o sea, para poder seguir haciendo más daño aquí a la comunidad. Alonso sí fue la persona que tuvo siempre presente a mi mano derecha, montada en el carro. La operación Jaguar se desarrolló sustentada en la orden de operaciones fechada del 1 de octubre al 15 del mismo mes del año 2003. Casi 11 meses llevaba alias Alonso esquivando el cerco militar tras huir de la operación de rescate de Kevin, pero la acción del teniente Durán un día le puso freno a la carrera delictiva de alias Alonso. ¿En qué momento cambia la historia de su vida, de su condición, de ser un héroe, a pasar a ser señalado como un asesino de una persona como esta? Giovanni, es difícil de entenderlo, es difícil de explicarlo, de cómo nuestros soldados con tanta lucha, con tanto sacrificio, que defendemos el honor militar y más la constitución del pueblo colombiano. Y de esta manera la vida mía cambia, en el momento de decir que un bandido de estos, un bandido reconocido, van a decir que es un humilde campesino. Por Dios, por Dios, por Dios, aquí están las pruebas testimoniales, tenemos las pruebas periciales y tenemos las pruebas documentales, por favor. O sea, es de no entender, sinceramente es de no entender, Giovanni. Pero quien conoció más de cerca a alias Alonso fue alias Naín, un hombre natural de San Calixto, quien hace 10 años se desmovilizó de la guerrilla, luego de 15 en ese grupo armado ilegal, y quien dio información precisa de quién es alias Alonso. Alias Naín, desde la clandestinidad, nos dio su declaración. De él sí, yo lo distinguí desde antes de yo llegar. Póngale ustedes, desde el 95 empecé a conocer como la red de milicias de la parte de San Calixto, que era el que armaba minados, compraba municiones,
¿Qué más le dijera yo? Estaba cuando entraba la gente desconocida para agarrarla y investigarla. Todo eso, todo lo que hace un miliciano. Usted sabe más que yo qué es lo que hace un miliciano, que hace que juegan dos papeles en la organización. ¿Cuáles papeles hoy? El papel de civil y el papel de guerrillero. Además confirmó que alias Alonso participó en el secuestro de Kevin Rojas y otras personas. El secuestro de Kevin y mucho más. Él participó en el secuestro de una señora que no sé si ella dirá o no, que ella vivía en Ocaña, que ella estuvo secuestrada también y él... él estaba haciendo la vuelta y cuando eso la pudieron secuestrar, que fue Rosalba Pérez. Cuando eso no la pudieron secuestrar, cuando eso que estaban haciendo la vuelta. Después sí la secuestró Aldair, pero él primero andaba en las vueltas esas. Alias Naín además conoció de cerca el accionar delictivo de alias Alonso. El exguerrillero alias Naín además estuvo mucho tiempo bajo las órdenes de alias Alonso. Y como era el encargado de ir de la zona, el de las redes urbanas, de las redes de las milicias urbanas del pueblo, porque él trabajaba en el pueblo como milicias urbanas, él venía hasta Ocaña a veces a llevar lo que, o sea que a dirigir muchas, porque yo fui urbano, no lo niego, yo fui urbano en Ocaña, y yo en Ocaña, siendo urbano en Ocaña, que me habían trasladado a Ocaña como urbano, él venía a darnos órdenes en Ocaña a nosotros, en Ocaña de urbano. Aun cuando su versión fue desechada por la fiscalía y los jueces, considerándola como falta de credibilidad por ser exguerrillero, está dispuesto a sostenerse en lo dicho. Porque la verdad el man chico es guerrillero, le dije yo dije yo con la guerrilla no vuelvo a compartir porque yo caí preso en el 2001 en Ocaña, yo soy un poco desconocido por el lado de Cerro Negro y a mí no me ayudó la organización, yo dije no, yo tengo que colaborar y el hombre porque realmente el man chico yo debajo fue un guerrillero. No, yo afrento eso donde sea, hasta delante de la familia, que me presente, doy la cara y digo que no es ningún campesino, que ese man era un guerrillero, porque yo le recibía órdenes a él cuando estaba por el lado de San Calixto. Una vez que hubieron unos muertos por el lado de una granada se cayó y se estalló, venga, le cuento, alguna granada se cayó y se estalló por el lado de Tierra Azul, yendo para Guamalito, y yo no sé, se recogió la gente y nosotros los trajeron hasta el lado de San Calixto, los trajeron, los manes heridos que se murieron unos pocos de compañeros que traían heridos, se murieron. Y él fue el que venía guiando toda la gente y venía con una comisión del ELN adelante. No obstante, la justicia no dio credibilidad a lo sustentado por los testigos y considera a alias Alonso como un humilde campesino y el ahora capitán está condenado a 28 años de prisión. Aún así, seguirá dando la pelea por lo que considera su inocencia. Una persona que me hizo daño a mí y a mis amigos, mis compañeros, y que en este momento lo estén haciendo pasar por un falso positivo. Que no te puedo decir que esté feliz por lo que le sucedió, pero es un bandido menos, una persona menos que va a afectar la sociedad. Y que alguien que hizo algo por este país, que dio su vida y ha dado sus años por eso, esté pasando por esta situación es frustrante y es doloroso y es triste. Y da una nota más para que digamos qué justicia hay en Colombia, ninguna. ¿Para qué están los buenos? ¿Para qué está el ejército? Para nada, porque de nada vale que ellos luchen, para que esos bandidos se acaben si la misma justicia va a irse en contra de la persona que te está ayudando a limpiar la sociedad. Valió la pena estar en el ejército, totalmente porque le di toda mi juventud al ejército, lo amo con todo el corazón. Este camuflado que portamos como hombre vestido de honor, con mucho orgullo y con mucha berraquera. Así somos los hombres y así somos los militares y así somos los soldados, con amor propio por este país. Una historia sin fin que inició el 12 de septiembre de 2002, con los cambios que da la vida. Ya siendo hombres y mujeres adultos, todos piden que se haga justicia con este oficial, quien al querer darle punto final a la macabra existencia de un bandido, hoy está condenado por la justicia colombiana. Soy Giovanni Mejía Cantor, la cámara de Iván Navarro, Crónicas TV San Jorge. Bueno, muy buenas tardes. Soy el sargento primero en uso de retiro Rodríguez Gutiérrez Isaías, abogado con maestría en penal, y fui la persona que ejercí
la defensa técnica del señor capitán Durán, del cabo Primero Pinto y 2 soldados profesionales que eran los que hacían parte de la patrulla que dieron de baja al denominado Alonso. Se ha hablado, todos mis antecesores hablaron de las deficiencias de la justicia, de la organización criminal de falsos testigos que se viene creando y desarrollando de manera progresiva y hasta sistemática en contra de los miembros de la fuerza pública. He tenido experiencia en defensas de militares, tanto oficiales como de suboficiales, y ya me relevan de hacer cualquier crítica, ya que ha sido bastante lo que se ha dicho en relación a esta situación. Fui invitado, y quiero agradecer de manera muy especial a la honorable senadora Tania, que lidere este tipo de foros, buscando una mejor justicia para aquellas personas que han dedicado su vida a la protección de todos los colombianos. Al señor expresidente Uribe también le reconozco su gallardía, su endereza en pro de nosotros también como miembros de la fuerza pública. He sido invitado para el caso concreto del señor capitán Durán y evidenciar algunas falencias que se han presentado en el desarrollo de la investigación y juzgamiento de estos militares, y fui de las personas que asistía a los juzgados, a los estados judiciales, en defensa de estos señores militares. Esas falencias se han iniciado a pesar de que se llevó dentro del marco de la Ley 600, dentro de una investigación que realizó la Fiscalía, pero que primeramente lo inició la Justicia Penal Militar. La Justicia Penal Militar no dictó ninguna medida de aseguramiento y concedió un acto de sustanciación declarando que los militares habían actuado de acuerdo a la ley. Pero por solicitud del Ministerio Público, entonces esa investigación dio paso a la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía General de la Nación en su aparte de Derechos Humanos. La Fiscalía lo primero que hizo, antes de cualquier otra actuación procesal, fue dictarles medidas de aseguramiento a estos militares sin ni siquiera haberlos escuchado en la primera diligencia que es de indagatoria. Hay que entender que ese llamado lo hicieron 20 meses después, es decir, que los militares, después de haber actuado en esta operación, 20 meses después son llamados a rendir la diligencia de indagatoria, situación por la cual, ya por situación del tiempo, algunos de los militares no fueron precisos en la hora de la operación y también no fueron precisos en dar algunos aspectos de manera muy formal. Esas circunstancias llevaron a que la Fiscalía les iniciara de inmediato la formulación de acusación. Esta formulación de acusación, esta defensa, la apeló con algunos supuestos probatorios que indicaban que dicha operación se realizó bajo normativa legal, una orden de operaciones con unos informes de inteligencia y bajo unos parámetros establecidos en la norma en relación a operaciones militares. El caso concreto es que la patrulla monta una observación o una emboscada y en esa emboscada es donde llega el denominado Alonso y el comandante de la patrulla le lanza su voz de proclama advirtiéndole que tenía que someterse a una requisa. El bandido le responde con armas y se encuentra después del abatimiento de este joven Alonso con su ametralladora, pistola 9 milímetros, granadas y munición de mano. El resultado de esto es que solamente un testigo, que es el padre de la víctima, dice que lo vio retenido anteriormente por el ejército y con ese testigo del padre de Alonso es que condenan a 4 militares, contrario a todo lo que se probó. Entonces, ese es de manera resumida el caso del señor capitán Durán Casellas. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, honorables senadores. Doctora, muchas gracias por su invitación. Doctor Álvaro Uribe, muy amable. Yo estoy acá en el caso puntual de Capitán Caselles, puesto que soy el padre de Valeria y Luis Felipe, dos jóvenes que estaban ese día en la ruta escolar, la cual fue asaltada y retenida por unos bandidos, los cuales mis hijos lo identificaron muy bien y dijeron puntualmente del ELN. Eso sucedió. Yo hice un llamado a las Fuerzas Armadas, al Batallón Santander y a la policía. Yo tenía otro recorrido escolar. Ellos salieron en huida por una vía que siempre tenían esos bandidos en nuestra ciudad de Ocaña. Gracias a la oportuna intervención del ejército, a la presión que ellos ejercieron, los niños seguían a pie. Ellos no podían continuar con los 6 niños. Luego soltaron a uno, se quedaron con el joven que tenían identificado, que tenía dinero. Solamente empezaron a hacer preguntas y se quedaron con él, y el que iba comandando, que dice mi hijo, alias Alonso, decide quedarse solamente con Kevin, puesto que era el más alto, el mayor. Mi hijo iba adelante en el medio del guerrillero y el conductor de la ruta escolar. Más adelante se suben otros 2, pasan al conductor a la parte de atrás y mi hijo queda en medio de los bandidos, uno que era el que dirigía, que era alias Alonso. Pasado el tiempo, nosotros empezamos a recibir llamadas. Se hizo un operativo 3 días después, se dio por rescatado al niño Kevin. Mi hija seguía sufriendo, la cual tenía 12 años, lloraba casi todos los días por los nervios de que el bandido Alonso la amenazaba con una pistola y era el que dirigía y que ninguno pudiera hablar. Se rescató al joven. Nosotros muy contentos fuimos a una reunión que se hizo en Ocaña con las Fuerzas Armadas. Estaba el doctor, en ese entonces presidente Álvaro Uribe, nos tomamos una foto muy agradecidos por la gente que le da honor, gloria. Son las personas que nosotros necesitamos que nos den seguridad en una provincia olvidada de Ocaña, en el Catatumbo. Pasó así, ellos fueron liberados. Un año siguiente nosotros seguimos recibiendo llamadas intimidantes, amenazantes, que no podíamos atestiguar en ningún caso, sobre 2 bandidos que seguían detenidos el día de la liberación de joven Kevin. Nosotros tratamos de retirarnos de Ocaña. Joven Kevin sí se fue de Ocaña. Nosotros tratamos de ubicar a los niños en Barranquilla, pero nos decían que un año después ya nos daban el cupo para ellos en Barranquilla. 10 meses o 11 meses más o menos duramos recibiendo llamadas esporádicamente. De pronto salió por las noticias que un bandido, alias Alonso, había sido dado de baja. Lo presentaron por cierto periódico. Yo lo miré, llamé a mis hijos, se lo presenté a mi hijo Luis Felipe. Él lo miró, lo identificó, dijo: sí, papi. Él era quien dirigía la operación en esa buseta. Él era el que daba las órdenes y el que hablaba por celular. El único que hablaba por celular era él. Ahora, este año me vengo a enterar por intermedio de otro padre de familia que el señor Capitán Caselles había sido condenado a 28 años de prisión por la valerosa e heroica operación que efectuó en el Catatumbo. Catatumbo es algo que la gente no conoce, que es el Catatumbo. Fue la única persona que haya rescatado 6 niños menores de 14 años, los cuales fueron amenazados, intimidados y humillados, más que todo por ese bandido que te portaba un arma 9 milímetros, y que hoy en día a él, yo fui quien lo fui y lo busqué. Me le presenté en el batallón y le dije: capitán, yo soy Jesse Guerrero, soy el padre de Valeria y Luis Felipe, vengo a colaborarle en lo que usted necesite, porque usted sí es de los hombres valerosos de nuestra región. Usted fue el que tuvo la valentía y el atrevimiento de rescatar a nuestros hijos. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Enrique León, pertenecí al Ejército de Liberación Nacional durante 15 años. Durante 15 años yo fui reclutado a los 14 años y a los 29 años me deserté gracias al presidente Uribe, que fue cuando eso fue que él salió, regaban panfletos que nos apoyaban y que sobre la muerte de Alonso. Era un señor que lo tienen como muy inocente, pero era un man que yo estaba a órdenes de él.
cuando eso habían convenios con Megateo, el Cucho Marcos y Gloria, la de la FARC. Incluso el día que lo mataron a él, nosotros estábamos en el filo de la banqueta y a él lo mataron al frente hacia arriba de San Calixto. Y cuando nos informaron a nosotros que había sido muerto, yo andaba con el Cucho Marcos, el mando de división del ELN del frente Carlos Armando Cacua Guerrero. Y de ahí el Cucho ya nos mandó a que nos desplegáramos para en caso de algo, si el ejército seguía avanzando, nosotros pues seguir, para poder recuperar el cuerpo de él, pero al fin no pudimos recuperar el cuerpo de Alonso. El nombre era Alonso y el nombre él es Arnulfo Amaya Maya y el nombre es Alonso. Toda esa familia, yo declaro porque yo conozco toda esa familia es guerrillera, incluso la hija de la tía mía era mujer de Josué Amaya, el comandante del EPL. Gubán Amaya, que fue muerto en combate en San Calixto en el 2001, era primo de él también, que le decían Aceite. Entonces, como yo digo, yo por el capitán le colaboro hasta donde me toque, porque realmente yo me movilicé, fue para bien, no fue para mal.